Tengan, amados hermanos, muy buenos días en esta mañana. Damos gracias al Señor porque podemos estar aquí reunidos. Y le invito a que continuemos nuestra serie en el Evangelio de Mateo. En esta mañana corresponde el pasaje que puede encontrar en los versículos 14 a 17 del capítulo 9. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Oremos. Bendito Señor, damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Alabado sea, Señor, por el vino nuevo del Evangelio que derramaste en los corazones nuevos que tú hiciste para ti. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Gracias por tu obra de redención, por tu salvación. Y pedimos, Señor, que nos hables a través de tu verdad, a través de tu palabra. Señor, que crezcamos en el entendimiento de la vida nueva que tú has traído para nosotros. Te lo pedimos en el nombre y para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Como puede ver, este mensaje es titulado Desechando lo viejo. Y es que, hermanos, eso es básicamente una de las piezas centrales del entendimiento de este pasaje. Mientras vamos avanzando por este Evangelio de Mateo, nos damos cuenta de que empieza a existir una verdadera tensión en el aire. Jesús no es un rabino más. Jesús no es como los fariseos. Jesús no es un simple maestro como los otros. Él no se rige bajo las reglas del sistema religioso. No sigue los modelos farisaicos. Su enseñanza es absolutamente radical, como nada de lo que se había escuchado sobre la faz del planeta. Su autoridad es incomparable. Su presencia incomoda a los hipócritas y consuela, sin embargo, a los quebrantados. Hasta aquí, hermanos, Mateo ha dejado en claro en este evangelio que Jesús es el Mesías prometido. Su genealogía lo demuestra, como vimos en el capítulo 1. Su nacimiento milagroso lo certifica, como vimos al final del capítulo 1 y el capítulo 2. Su bautismo y tentación lo confirman como el Hijo de Dios, capítulos 3 y 4. Y su enseñanza revela que Él es el Rey que interpreta la ley con autoridad divina, capítulos 5 a 7, el Sermón del Monte. Sus milagros, hermanos, ahora muestran su poder divino, los capítulos 8 y 9. En este pasaje, ahora el choque es inevitable. Los discípulos de Juan y los fariseos se acercan a Jesús con una pregunta aparentemente piadosa. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como nosotros sí? Pero detrás de la pregunta, hermanos, hay en realidad un veneno mortal. Ellos no pueden entender que con la llegada de Cristo ha comenzado una era completamente nueva. Jesús responde a esta pregunta con 3 ilustraciones: la fiesta de bodas, el remiendo nuevo en vestido viejo y el vino nuevo en odres viejos. Este texto, hermanos, es un golpe demoledor contra el legalismo y las tradiciones religiosas. Toda religión externa, toda tradición muerta es destruida por la respuesta que Jesús da en este pasaje. Jesús declara que el reino de Dios no puede ser contenido en los odres obsoletos de la religiosidad humana. El Evangelio lo cambia absolutamente todo. Rompe, hermanos míos, las estructuras vacías, quiebra los modelos antiguos,
y establece una nueva realidad en Cristo Jesús. El cristianismo entonces no es un parche para arreglar o completar el antiguo judaísmo. No, es vino nuevo en odres nuevos. El evangelio de Jesucristo es una nueva era, un nuevo pacto, un nuevo corazón y una nueva vida. Tendremos, hermanos, en esta mañana 3 encabezados de enseñanza. El punto número 1 será la pregunta del legalismo, versículo 14. Punto número 2 será la presencia del novio en el versículo 15. Y finalizaremos con la polémica del evangelio en versículos 16 y 17. Dice entonces, hermanos, el punto número 1 en esta mañana, vamos a centrar nuestra atención en el versículo 14, la pregunta del legalismo. Dice el versículo: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Hermanos, inmediatamente podemos apreciar lo maravilloso que es el Señor Jesucristo. Aún las críticas que lanzaban contra Jesús, aún las críticas y oposición que se levantaba contra él y sus discípulos, fueron usadas para traer enseñanza y bendición. Cristo tenía la sabiduría de sacar bien del mal, convirtiendo cada crítica, cada señalamiento, cada oposición en una lección de verdadera gracia. Cuando cuestionaron la conducta de sus discípulos, note usted la acusación: ¿por qué tus discípulos no hacen lo que nosotros sí hacemos? Hermanos, él aprovechó para mostrar cuánto amor y ternura les tiene. Y esto debe recordarnos que incluso en medio de ataques o persecución que podamos recibir por ser cristianos, por ser discípulos de Jesús, el Señor puede transformar todo lo negativo en una oportunidad para recordarnos su cuidado y enseñarnos más acerca de su bendito corazón. Notemos, hermanos, una cosa: ¿quiénes están preguntando? ¿Quiénes hacen esta pregunta? Son los discípulos de Juan el Bautista. Y esto debe ser sorprendente, porque Juan ya había señalado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya había señalado Juan a sus discípulos que Jesús era precisamente el Mesías prometido. Sin embargo, estos discípulos de Juan estaban aún atrapados en un sistema de rituales. Aún estaban pasando por esa transición entre dejar su antigua religiosidad y abrazar lo nuevo en Jesucristo. Vemos en Juan capítulo 1, versículo 29, cómo Juan instruye a sus discípulos. Dice al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan capítulo 3, versículo 30 nos dice: es necesario, Juan dirigiéndose a sus discípulos, que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Jesús continúe su ministerio hasta llegar a la plenitud de su misión y que yo poco a poco desaparezca. Hermanos, la gente, recuerde, había escuchado la predicación de Juan el Bautista a las orillas del río Jordán. Y mucha gente escuchaba que debía arrepentirse y venir a Dios, venir a Jesucristo, hacer las paces con su Creador. Y la gente le seguía y la gente le seguía. Pero no olvidemos que la misión de Juan el Bautista no era ser él la luz. Él lo contestó cuando le preguntaron: yo no soy la luz. Yo doy testimonio de la luz. Yo no soy aquel que deben seguir, sino dando testimonio de aquel que viene para que le sigamos. Él dijo que no era digno ni de desatar la correa del calzado de aquel mayor que venía detrás de él. Hermanos míos, la gente lo seguía. Lo que sucede aquí, hermanos, también debemos recordar como parte del contexto de esta pregunta, es que para este momento Juan el Bautista ya había sido encarcelado. En Mateo capítulo 4, versículos 2 y 13, recordamos, esto ya lo hemos predicado. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Marcos nos dice, hermanos míos, que lo que estaba sucediendo en realidad fue todo iniciativa de los fariseos.
En Marcos capítulo 2, versículo 18 nos dice lo siguiente: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron. Note entonces esto. Este grupo de seguidores de Juan, que estaban aprendiendo lo que Juan señalaba en Jesucristo, se habían quedado sin su maestro. Los fariseos aprovecharon esta situación, hermanos, y seguramente se acercaron y hablaron con esta gente y empezaron a señalar las cosas que los discípulos de Jesús, desde la perspectiva de ellos, estaban haciendo mal. Mira, los discípulos de aquel que tu maestro Juan dijo que siguieras, no ayunan como ustedes sí lo hacen y como nosotros. Hermanos míos, tristemente los discípulos de Juan se unen ahora a los fariseos en su oposición. Se unen contra Cristo y esto los acerca más a la religiosidad muerta de los fariseos que a la verdad que Cristo trajo. Y no es nada nuevo, hermano, que los inconversos se mezclen con los creyentes precisamente para confundir a los débiles y aprovecharse de su ignorancia. El enemigo siempre busca hacer uso de las diferencias entre los hijos de Dios para sembrar la división. Eso fue lo que ocurrió con esta crítica. ¿Por qué nosotros y los fariseos, dicen ellos, por qué nosotros sí estamos haciendo lo correcto? Pero tú, Jesús, has enseñado a tus discípulos otra cosa, les has enseñado mal. Notemos cómo también, hermanos, la queja contra Jesús es presentada a los discípulos en el versículo 11 que estudiamos el domingo pasado. ¿Recuerda eso? Le dijeron a los discípulos: ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Ahora en el versículo 14 vemos que la queja hacia los discípulos es presentada a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Hermanos, esto no es coincidencia. Esto es, hermanos míos, la mente del enemigo obrando a través de la religiosidad muerta de los fariseos, tratando de enemistar a los discípulos de Jesús contra su Señor. Y tratando de enemistar desde la perspectiva, de nuevo, de ellos, a Jesús el Maestro con sus discípulos y su grey. Esto nos enseña, hermanos, que hoy también debemos tener mucho cuidado. El enemigo sigue usando las diferencias entre cristianos para dividirnos. A veces lo que debería ser un medio para edificar la fe, como la oración, el ayuno, incluso la forma en que servimos a Dios, termina siendo, hermanos, tristemente armas de contienda y situaciones en donde, en lugar de expresar amor los unos por los otros, más bien es causa de conflicto. Por eso necesitamos recordar, hermanos, que lo importante no se trata de competir con prácticas religiosas externas, sino vivir en un corazón rendido al Señor y en unidad los unos con los otros como hermanos. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no estar escuchando voces que se levantan aún en medio de nuestra congregación diciendo: ¿por qué aquel hermano no hace así o así o así? ¿Por qué tu pastor dice así o así o así? Pastor, ¿por qué aquel no está haciendo tal cosa? Cuidado con la lengua de la serpiente. Rechace inmediatamente todo este tipo de cosas. Debemos cuidar cómo hablamos de la novia de Cristo y en la novia de Cristo. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de lo que nuestras palabras pueden hacer, porque pueden edificar mucho o pueden destruir de una manera que no pensamos. Algunos dirán: bueno, yo por eso mejor no digo nada. Hermanos, la solución no es cerrar la boca y nunca decir nada. Lo correcto en el Señor es saber qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Y la única manera, hermanos, que podemos aprender eso es a través de la palabra. A través de pasar tiempo en la palabra para que la misma palabra vaya ajustando y conformando nuestro pensar y nuestro hablar a lo que es santo y bueno delante de nuestro Señor. El ayuno, la oración, el servicio, todo lo que hacemos para el Señor debe fluir de un corazón humilde y rendido a Cristo. Sabemos, hermanos, y no ignoramos
las maquinaciones del enemigo. El enemigo se alegra cuando la iglesia discute, pero cómo tiembla cuando la iglesia se une en Cristo en amor. Cristo no nos llamó a compararnos los unos con los otros, sino a seguirlo a Él de todo corazón. Déjeme darle una ilustración. Imagine que hay dos corredores en una pista de carreras y ambos tienen el mismo objetivo: llegar a la meta. Pero uno de ellos se concentra más en, de hecho, estar firme y con la mirada hacia adelante para llegar a la meta, mientras que otro se la pasa midiendo con una cinta métrica cuánto ha corrido su compañero. ¿Quién cree usted que de esos dos hombres llegará primero a la meta? Ciertamente, hermanos, el primero avanza y completa la carrera, pero el segundo se va a quedar atrás. Y así pasa en la vida cristiana cuando dejamos de mirar a Cristo, cuando dejamos de mirar la meta por la cual debemos vivir y empezamos a medirnos los unos con los otros, perdemos el propósito y nos desgastamos en comparaciones inútiles. Hermanos, no podemos negar que tenemos ojos y percibimos, que entendemos, que tenemos discernimiento o estamos desarrollándolo. Hermanos, pero debemos estar seguros de que cuando hablamos de otros hermanos, debe ser para edificación, debe ser para oración y debe ser de acuerdo a lo que el Señor nos manda que unos a otros debemos hacer. El contexto de esta pregunta con respecto al ayuno va mucho más atrás de lo que está sucediendo en este pasaje. El Antiguo Testamento, de hecho, hermanos, ordenaba el ayuno, pero solo lo ordenaba una vez al año. ¿Cuándo? En el día de la expiación, según nos lo dice Levítico capítulo 16, versículo 29. Ese es el único día en que el Señor mandó al pueblo de Israel de aquel tiempo a que ayunara como mandato por ser el día de la expiación. Pero los fariseos habían multiplicado los ayunos, de hecho, 2 veces, no al año, 2 veces por semana. Ellos tenían la costumbre de ayunar los martes y los jueves, sí o sí. De hecho, en Lucas capítulo 18, versículo 12, esta es la escena o el pasaje en donde este fariseo está orando y hay un publicano que está hasta mero atrás también orando. Y mientras el fariseo oraba para sí mismo diciendo: gracias, Señor, porque no me hiciste pecador, no me hiciste un hombre como aquel que está allá atrás, un publicano pecador como ese. Yo doy mis diezmos de todo, y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Recuerden que Jesús dijo: ¿quién de los 2 hombres fue justificado ese día? Y él dijo: el publicano, porque reconoció su pecado, que decía: Señor, soy pecador, sé propicio a mí. Hermanos, esta era la situación que los fariseos querían inculcar, enseñar, transmitir incluso a los discípulos de Juan. ¿Qué cosa? Que las prácticas religiosas como el ayuno, aun cuando el Señor no había mandado tal cosa 2 veces a la semana, era lo que los justificaba. Y aquí está entonces el corazón del legalismo. Es imponer a otros lo que Dios nunca ha ordenado y luego medir la espiritualidad con ese estándar. Hemos dicho esta palabra, hermanos, no sé si es nueva para usted, supongo que no. Y si ha estado usted en la vida cristiana un tiempo, habrá escuchado la palabra legalismo. ¿Qué es el legalismo? Lo repito, es imponer a otros mandatos, mandamientos, reglas, cosas que se deben hacer, que no se encuentran escritas en la palabra de Dios. Y no solo imponerlas, sino medir a otros y su espiritualidad por ese estándar. Es decir, como yo sí lo hago y tú no, yo soy más espiritual que tú. Yo soy más maduro que tú. Yo soy más cristiano que tú. Yo estoy más cerca de la verdad que tú. Recordemos, hermanos, cosas que no están escritas en la palabra. Porque ciertamente, hermanos, el Señor nos dejó la palabra para que vivamos honrando al Señor de acuerdo a lo que Él le agrada. Pero cuando damos un paso fuera de eso e imponemos a otras personas cosas que no están ahí, hemos caído en el legalismo.
El otro extremo, hermanos, no es el tema de hoy, pero quiero mencionarlo porque creo que es necesario. El otro extremo es vivir en el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Es vivir como si de hecho entonces no existiera ninguna cosa que el Señor nos haya dejado para que le honremos. Por lo tanto, puedo vivir, dicen los liberales, como se me dé la gana. Total, Cristo ya pagó por mis pecados. Ese es el otro extremo. Ambos extremos son condenatorios. Ambos extremos muestran que no se está en la verdad, que no se está en Cristo. Tanto cuando caminamos más allá de lo que la Escritura dice e imponemos a otro esas cargas, como cuando enseñamos o vivimos de una manera en la que hacemos pensar que todo está permitido en la vida cristiana, porque hay libertad en el nombre de Jesús. Sí, libertad ¿para qué? Hermanos, libertad para acercarnos a Él y vivir como Él le agrada. Libertad, de hecho, del pecado. Por lo tanto, el que es libre del pecado, ¿cómo puede vivir en él? Es imposible, es una contradicción. El legalismo, hermanos, siempre es un ataque a la suficiencia de la gracia de Dios. El legalismo dice, la gracia no es suficiente. Necesitamos añadir reglas. El legalismo escupe el sacrificio de Cristo y dice, el derramamiento de la sangre del Cordero no es suficiente. Tengo que poner mi granito de arena. El legalismo es una corrupción de la ley de Dios, es una caricatura de la santidad. Hay también hoy quienes definen su espiritualidad por cuanto siguen las reglas humanas y las tradiciones mundanas. El peligro, hermanos, es convertir la vida cristiana en un sistema de rituales vacíos en lugar de lo que verdaderamente es una relación viva con Cristo Jesús. El legalismo siempre exige lo que Dios no condena y siempre acusa donde Dios ha perdonado. Hermanos, debemos tener mucho cuidado de no caer nosotros mismos en el legalismo. Porque donde la gracia ha dado libertad, el legalismo quiere y busca encadenar. El legalismo, hermanos míos, no salva. El legalismo esclaviza. La religiosidad externa, hermanos míos, es producto de la mente humana. Pero el evangelio es la obra de Dios. De tal modo que el que vive para su religión, escúcheme bien, está muerto. Pero el que muere a sí mismo por el evangelio, ese es el que vive. Hermanos, nosotros, los que estamos expuestos a la verdad de la palabra, los que tenemos la Biblia, nosotros, hermanos míos, que hemos recibido la verdad del evangelio, debemos cuidarnos mucho del legalismo. No solo a nivel personal, sino familiar, no solo a nivel familiar, sino a nivel iglesia. No podemos nosotros estar midiendo la espiritualidad de los demás basándonos en nuestros propios estándares cuando la Biblia no nos enseña esto. Esta es la pregunta del legalismo, hermanos. Y esto es lo que hay detrás de esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tus discípulos, Jesús, no son tan religiosos como nosotros somos? ¿Por qué no cumplen con las reglas de nuestra religión? Esa es la pregunta, y el Señor Jesucristo va a responder a esta pregunta con dos razones de peso extremadamente importantes, usando tres diferentes ilustraciones. La primera razón y la primera ilustración son estas, punto número 2 en esta mañana. La presencia del novio en el versículo 15. Jesús les dijo, Jesús, hermanos míos, inmediatamente, sin dejar lugar a dudas, atiende esta cuestión con respecto a la práctica, hermanos, del ayuno, a la práctica, de hecho, de todo lo que tiene que ver con religión externa. Recordemos que la gente de aquel tiempo estaba acostumbrada a las prácticas de la religión judía. Esa era su religión, el judaísmo. Y Jesús inmediatamente dice lo siguiente, como buen rabino que es, contesta una pregunta con otra pregunta. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pregunta retórica. La respuesta es no. Eso es imposible.
Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces mis discípulos también ayunarán. Jesús, hermanos, cambia completamente la escena del ayuno, que era lo que querían hablar los fariseos y los discípulos de Juan, a un banquete de bodas. Vea el extremo completamente opuesto. Jesús inmediatamente quiere que entendamos que la diferencia que existe entre la religión y el evangelio de Jesucristo y la relación que nosotros podemos tener con Él a través de su obra es diametralmente opuesta. Tan opuesta como un ayuno sin alimentos, sin comida, escasez, nada, cero, a un absoluto banquete de bodas en gozo, en celebración. Él se presenta aquí como el verdadero novio de su iglesia, el esposo de su pueblo, una de las imágenes más gloriosas en el Antiguo Testamento. Dios es el esposo de su pueblo. Isaías capítulo 54, versículo 5 lo dice así: porque, dice el Señor a su pueblo, porque tu marido es tu hacedor. Jehová el Señor de los ejércitos es su nombre, y es tu redentor, el Santo de Israel. Y Oseas capítulo 2, versículo 19, de nuevo Dios se identifica a sí mismo como el novio. Dice: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Hermanos, no podemos desaprovechar la oportunidad de mostrar cómo en el Antiguo Testamento el Señor Dios se identifica a sí mismo como el esposo de su pueblo, y Jesús en el Nuevo Testamento se identifica a Él mismo como aquel de quien testifica todo el Antiguo Testamento. Él es Dios encarnado, constantemente y sin parar, hermanos. Eso es lo que testifica con certeza y veracidad la Escritura. Jesús es Dios encarnado. Usted me ha escuchado decir esto antes y lo repito. No puedo entender, hermanos, el grado y profundidad de ceguera cuando una persona dice: en ningún lugar de la Escritura o de la Biblia se dice que Jesús es Dios. Es justo al revés. La Escritura no para de testificar que Jesús es Dios encarnado. Él se identifica como aquel del que Isaías habló, como aquel del que Oseas habló, el esposo, el novio, Jehová de los ejércitos, el Señor, Dios. Ahora está encarnado y está entre su pueblo. La venida del Señor Jesucristo, su encarnación, es el inicio de las bodas del Cordero. Y donde hay boda, hermanos, hay gozo, hay celebración, no luto, no tristeza, no ayuno. El punto que Jesús quiere que todos vean aquí es que es incongruente ir a una boda en donde tú de antemano sabes que, como una celebración que es, habrá un banquete, habrá comida y lo habrá en abundancia. No solo eso, en el tiempo del Señor Jesús, las bodas tardaban como mínimo 7 días. Por lo tanto, era imposible que martes y jueves te pongas a ayunar. Y aún los fariseos sabían y entendían eso. Cuando había una boda, ellos sabían que sus martes y sus jueves de ayuno era inexistente. ¿Por qué? Porque también les gustaba la celebración y comer, hermanos. ¿A quién no? Si estoy hablando con el pueblo hispano, ¿verdad? Hermanos, nos gusta reunirnos, comer, estar platicando, conviviendo. No era diferente entre el pueblo judío. Y Jesús trae ese ejemplo para decirles: díganme quién de ustedes está en un banquete celebrando, con la cara larga, pasando hambre, aguantándose uno el comer, y dices que no, eso no se hace, nadie lo hace. Es incongruente, es contradictorio, es agua y aceite. Ese es el punto que está diciendo aquí Jesús. Sin embargo, dice Jesús que el ayuno vendría. El ayuno vendrá, pero solo cuando el esposo sea quitado. Y esto, hermanos míos, es una referencia a la propia muerte del Señor Jesucristo. Jesús, desde aquí, hermanos, nunca ignoró cuál era la culminación de la misión a la que vino. Él sabía que tendría que dar
su vida en la cruz y que moriría y que ascendería al cielo y que se iría. Y esto es lo que está diciendo aquí Jesús. A esto es que apunta esta referencia. Un día no estaré más con mis discípulos. Y entonces no tendrán el gozo que tienen ahora. Y entonces no tendrán la alegría y no estarán celebrando como ahora lo están. Y entonces ayunarán. Entonces será apropiada la tristeza. Entonces será apropiada la escasez. Entonces será apropiado el luto. Entonces ellos, con un corazón sincero, cargado de tristeza, por querer más de su Señor, me buscarán en ayuno y oración. En Juan capítulo 16, versículos 4 a 7, leemos lo siguiente. Esto no os lo dije al principio, dice Jesús, está enseñando a sus discípulos, porque yo estaba con vosotros. Él está diciendo que llegará el momento en que Él partirá y que una persecución fuerte asolará a sus discípulos y a la iglesia. Y les está diciendo, no se los había dicho aún, porque yo estaba con vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? No quería arruinar el gozo, la alegría, la celebración, el festejo. Pero en el capítulo 16 de Juan, Él se aproxima al cumplimiento de su tiempo para ir a la cruz. Y por eso les dice, no les había hablado de esto antes directamente, pero ahora se los digo. Versículo 5 de Juan 16 dice, ahora yo voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Jesús sabe por qué no le preguntan nada. Versículo 6, antes, ¿por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y en Juan capítulo 16, hermanos, que acabo de leerles, se cumple lo que estamos viendo en Mateo capítulo 9, en este versículo 15. Llegará el día, dice Jesús, que el esposo, refiriéndose al mismo, les será quitado. Y la tristeza ya estaba sobre sus discípulos. Y entonces tendrían que ayunar, y entonces lo harían, no porque alguien les dijera, estos son los días de ayuno, sino porque en el corazón de ellos se cargaría la tristeza y el deseo de estar con su maestro una vez más. Y el querer más de Cristo los iba a llevar a ayunar. Aquellos hermanos que tienen una verdadera relación con Cristo estarán alegres o tristes en la medida en que disfruten más o disfruten menos de la presencia del novio. Déjenme repetir eso. Aquellos que tienen una verdadera relación con el Señor Jesucristo estarán o más alegres o estarán tristes, dependiendo de qué cosa. Dependiendo de cuánto disfruten el estar o no estar con su Señor. Debe ayunar más aquel que se sienta alejado de su Señor para ir en busca de esa comunión con Él. ¿Qué pasará? Hermanos, obviamente ayunará menos aquel que su comunión le permita, produzca en él el gozo de estar con su Señor constantemente. Esa es la realidad. Ciertamente, hermanos, no tenemos al Señor Jesucristo físicamente entre nosotros. Y sabemos que Él ha prometido que está con nosotros todo el tiempo. Y estará con nosotros hasta el fin del siglo. Entonces, ¿a qué nos referimos con estar más cerca de Él o más alejado de Él o disfrutar más? Hermanos, la única cosa que hace brecha entre nuestro Señor y nosotros es el pecado. El pecado que aún mora en nosotros, hermanos, muchas veces nos hace sentir alejados de nuestro Señor, como si alguien nos lo hubiera quitado. Eso debe producir en el cristiano una genuina tristeza que debe llevarnos inmediatamente a buscarlo en ayuno y oración. Y en esos tiempos de bendición en que el Señor, por su misericordia, nos provee de estar, hermanos, como popularmente decimos los cristianos, en el Espíritu. Hermanos, ese gozo, esa alegría,
El sentirnos como nos sentimos en comunión con Dios nos imposibilita de estar en ayuno, en tristeza, porque no estamos, hermanos míos, en esa condición que nos haga movernos a estar de luto. Ellos tenían, hermanos míos, los discípulos de Jesús, una relación con Él. Por eso cuando les fue quitado se entristecieron. Y lo que vemos de hecho, si analizamos correctamente la respuesta de Jesús, Él no está condenando el ayuno que estaban practicando los discípulos de Juan. Juan, hermanos míos, les recuerdo, había sido encarcelado, les había sido arrebatado su maestro. La ocasión, por lo tanto, era apropiada y era entendible que ayunaran, pero no por una religiosidad externa, porque había que ayunar los martes y los jueves. No, sino por un verdadero luto de corazón. Esos discípulos de Juan amaban a Juan, era su maestro. Él les empezó a enseñar acerca de la verdad y acerca de Cristo, y ahora su maestro les fue arrebatado. Hermanos, Jesús dice, no es el ayuno el que está mal, sino la estructura externa religiosa falsa, vacía, hueca, de estar diciendo esta es la regla y hagámoslo cada martes y cada jueves. Hermanos, usted sabe que en esta iglesia, en nuestra iglesia, nosotros hemos seleccionado el primer miércoles de cada mes para estar en ayuno, en oración. Y siempre, hermanos míos, desde este púlpito se recuerda y se dice, se les invita a los que así deseen, a los que así su corazón esté preparado para ello, a estar en ayuno y en oración por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por la obra de Cristo. Dios, hermanos míos, nos libre del día que en esta iglesia impongamos una regla que el Señor no nos ha dado, no nos ha dicho. Cuando Jesús, hermanos, murió, resucitó, ascendió y físicamente se fue de entre los suyos, la iglesia ayunó. Comenzando con Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 9, en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, en Hechos capítulo 14, versículo 23. Ahí empezamos a ver entonces que la iglesia empezó el ayuno como Jesús dijo que ocurriría. Aquí, hermanos míos, está el corazón del verdadero evangelio, ya que el cristianismo no es una serie de reglas, sino una relación gozosa con Cristo Jesús. Si tú estás aquí sentado y tú crees que lo que practicamos es una religión, déjame decirte que no es lo que enseña la Biblia. No solo eso, me atrevo a pedirte una disculpa por aquellos que llamándose cristianos te han hecho pensar que el cristianismo es una religión con reglas que seguir, con cosas que cumplir y prohibiciones que no podemos quebrantar. No. Es una relación con Cristo Jesús que dará su fruto. Su resultado es que gozosamente queremos obedecer a nuestro Señor, no porque nos lo impongan, no porque nos manden esto como si al romperlo alguien nos castigara o nos excluyera, sino porque hemos entendido en el corazón nuevo que Cristo nos ha dado que lo mejor en la vida es vivir en obediencia a nuestro Señor. El Señor Jesús vino a reconciliarnos con Dios Padre. Ahora, por la fe en Cristo, estamos en una relación con Él. Vivimos en una relación con Cristo Jesús. La presencia del esposo inaugura el reino mesiánico. Ya no vivimos en la sombra de las enseñanzas de la ley en el Antiguo Testamento, sino en la plenitud de la revelación del Evangelio en Jesucristo. La esencia de la vida cristiana es la comunión con Cristo, no el cumplimiento de rituales ni reglas vacías. Esto hace eco de lo que aprendíamos el domingo pasado, hermano, hermana. Repito, la esencia de la vida cristiana, el fundamento de la vida cristiana es la comunión con Cristo Jesús. Eso es lo que te hace cristiano o no. La línea divisoria entre una persona que no es creyente y una persona que lo es creer el Evangelio de Jesucristo. Creer que su sangre derramada en la cruz pagó por tus pecados. Y eso, cuando lo creemos, produce entonces una relación con nuestro Creador, una relación con el Dios del universo, una relación con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, una relación con el Padre del Señor Jesucristo. Ese es el cristianismo.
Todo fuera de eso es invento humano, es tradición hueca y vacía, es religiosidad, pero no es vida. Hermanos, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tu relación con Cristo entonces determina si ayunas o desayunas. ¿Cómo voy a decidir si ayuno o no? ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Eso determina si ayunas o desayunas. Donde está Cristo, hermanos, hay gozo. Donde está el legalismo muerto, solo hay amargura. Para los que tienen fe, entonces, Cristo no es un juez que trae condenación por romper reglas. Es el novio que trae gozo a su novia, que viene, hermanos míos, con ternura, con amor, con compasión, a salvar a su novia. Donde está Cristo hay fiesta, no tristeza, no luto, hay gozo. El cristianismo no es, por tanto, un sistema de reglas, es una relación viva con el esposo. Vivimos entonces, hermanos, nuestro cristianismo con ese gozo, con esa celebración de que por la fe tenemos al esposo, o vivimos con caras largas, amargadas y tristezas dignas de un funeral. ¿Cómo vives tu vida cristiana? Hermanos, y siempre trato de traer estas aplicaciones directamente al seno de nuestras familias. ¿Qué se dice de nosotros en el seno de nuestra familia? Si somos cristianos, ven en nosotros que porque tenemos a Jesucristo, nuestro bendito Salvador, el esposo de la iglesia, tenemos gozo, tenemos paz. O lo que ven es una amargura propia de alguien que está presenciando la muerte en un funeral. ¿Qué ven en nosotros? Solo por la obra de Jesucristo en la cruz podemos ser capacitados para vivir esa vida en donde otros puedan ver el gozo que tenemos por estar en Cristo. El ayuno cristiano, entonces, no es una carga legalista, hermanos. Es una disciplina gozosa que anhela más de Cristo cuando se practica. Ahora, la segunda razón que nos da Jesús, la primera es que ahí, junto con ellos, tenían a Jesús, al esposo de la iglesia. La segunda razón consta de dos ilustraciones. Punto número 3 en esta mañana, la polémica del evangelio, versículos 16 y 17. Aquí Jesús va a hablar de otras dos ilustraciones. Esta es la segunda razón, le repito, pero hay dos ilustraciones que él utiliza. Y esto es algo absolutamente polémico, hermanos. El evangelio es así. Esta es la gran controversia del nuevo orden que Jesús, el Rey de Gloria, trae al mundo. La gracia, hermanos, es incompatible con la religiosidad externa. Y por tanto, todo aquel que vive en un sistema religioso que no es el evangelio, que no trae vida eterna como lo hace el evangelio, que no trae una relación gozosa con Cristo, no soporta la relación con Cristo. Dice el versículo 16, Jesús hablando: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Esa es la primera ilustración de la segunda razón que da Cristo. Ahora, la segunda ilustración la da en el versículo 17. Dice: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Jesús entonces, hermanos míos, para que los oyentes de la audiencia que tenía enfrente ese día entendieran la segunda razón, y por tanto para que nosotros entendamos la segunda de las razones que está explicando, él utiliza estas dos ilustraciones: el remiendo nuevo en un vestido viejo y el vino nuevo en odres viejos. El remiendo nuevo en vestido viejo, esto es, el tejido nuevo, el parche, la enmendadura que se le hace a un vestido, a una ropa que es vieja, no puede ser nuevo. Y esto apunta, hermanos míos,
a lo que en aquel momento, en aquel tiempo, ocurría con las prendas de vestir que ellos utilizaban. Aún hasta el día de hoy, si usted ha comprado alguna ropa, puede ser, no sé, un vestido, una camiseta, cualquier tipo de prenda, si las fibras de la ropa que usted compra son naturales, hermano, tal vez ha experimentado esto. Lo mete a la secadora y sale una talla abajo. ¿Por qué razón? Porque así son las fibras naturales. Si usted se pregunta por qué a otra ropa no le pasa, porque es más artificial, hermanos, que el plástico. O sea, el poliéster, dice uno, qué bonita ropa, uno no tiene ni que plancharla. Y sale así como la mete usted a lavar y a secar, sale idéntica y solo la cuelga y qué maravilla. Sí, pero es sintético. Las fibras naturales, que son obviamente las que se tenían en el tiempo de Jesús, hermanos, se encogían y se encogían mucho. De hecho, en el texto original no aparece remiendo nuevo. No aparece la palabra nuevo. Dice remiendo sin tratar. Porque se le daba un tratamiento a la ropa precisamente para que cuando se utilizara no encogiera demasiado. Y Jesús dice, ¿verdad que nadie hace esto? ¿Verdad que nadie toma un textil de fibras naturales sin darle ningún tratamiento y va y parcha algún vestido viejo pensando que eso ayudará a remediar la situación? No, porque inmediatamente se moje y se seque ese parche, esa enmendadura, se va a encoger y desgarrará alrededor de esa rotura, y de hecho la hará más grande. Nadie hace eso. Por otro lado, la segunda ilustración dice el vino nuevo en odres viejos. En aquel tiempo, hermanos, el vino lo consumían guardándolo en pieles de animales, muy popularmente de estómago de cabra. Lo que sucedía, hermanos, es que tenía que ponerse el vino nuevo, es decir, sin fermentar, en un odre, que era la piel de uno de estos animales, como dije, muy popularmente una cabra, que fuera también nuevo, porque esa piel tenía la elasticidad necesaria para que los gases producto de la fermentación, al estirarse, al hincharse, no rompieran el odre. Y eso era de conocimiento popular. Nadie en su sano juicio pondría a fermentar vino, es decir, vino nuevo, en un odre viejo que ya no tiene elasticidad, que está más bien duro, porque cuando empezara el vino a fermentarse, reventaría el odre. Y entonces la persona no solo perdería el odre porque ya está roto, sino que se derrama el vino y también se pierde. De nuevo, Jesús está haciendo un ejemplo, está tomando esta ilustración de algo que para ellos era de conocimiento popular. Dice, ¿verdad que es lógico que si uno quiere parchar una prenda nueva, entonces puede usar un parche nuevo? Pero uno viejo y uno nuevo, no. ¿Verdad que es lógico que cuando uno quiere fermentar vino lo haga en un odre nuevo y no en uno viejo? Porque uno viejo se rompe. Hermanos, esto lo entendían estas personas en ese momento en que Jesús lo explicaba. Da estas dos ilustraciones. El punto entonces, hermanos, debe ser claro para nosotros. Lo que Jesús nos está diciendo es que el evangelio no puede mezclarse con el viejo sistema religioso. Lo que nos está diciendo Jesús, que el evangelio, este nuevo pacto, esta nueva realidad de esa relación con Dios, no puede ser contenido en los moldes estructurados por hombres como tradiciones mundanas. No se puede, es imposible. Así como es imposible remendar un vestido viejo con un parche nuevo, así como es imposible poner a fermentar vino nuevo en un odre viejo, no se puede. Es imposible, es incompatible. Jesús no ha dejado, hermanos míos, de hacer esa comparación. Ayuno con banquete, vestido viejo, parche nuevo, odre viejo, vino nuevo. Está haciendo esa distinción constante en todo este pasaje para dejarnos claro esto. La religión y el evangelio no se pueden mezclar.
porque o es una cosa o es la otra. Por lo tanto, todos los que estamos aquí sentados, estamos practicando una de estas dos cosas y solo una, pero no una mezcla de ellas. O eres un religioso que practicas una religión, o estás vivo en Cristo Jesús, gozándote de una relación viva con el Maestro. Y si tú estás acá y dices, no, yo no practico ninguna religión, yo por eso, escuchando esto, mejor me abstengo de practicar ninguna religión, creo que hay un Dios en el cielo, eso está muy bien, me porto bien, haré lo que yo deba hacer, ayudaré a los demás, ayudaré al prójimo, pero por eso yo no me meto en religiones. Debo decirte que estás equivocado. Todo ser humano, sin excepción, practica una religión o está vivo en Cristo Jesús en una relación con Él. Pero no existe una persona que no practique una religión. No existe. ¿Usted sabía que el ateísmo es una religión? Tiene su sistema de creencias, tiene su sistema de enseñanza, tiene sus preceptos y sus fundamentos de verdad básica que ellos consideran, tiene a sus sacerdotes, tiene a sus exponentes, en fin, hermanos, no voy a gastar mucho tiempo en ello. Pero cada forma de vida es una vida religiosa. No, yo no soy ni cristiano, ni practico ni una religión, menos el ateísmo, porque como ya dije, hay un Dios en el cielo. Así que eso es lo que tú crees, entonces esa es tu teología. Entonces eso es lo que tú piensas, entonces por eso es lo que vives, entonces esa es tu religión. La religión es inevitable. No hay punto neutro, no existe la neutralidad, no la hay. Todo ser humano desde que nace como una criatura religiosa. Todos. La pregunta es, ¿estás en una religión practicándola simple y sencillamente como las reglas por las cuales tú has pensado y tú has ideado que un día te encontrarás con Dios y te irá bien? ¿O estás seguro que estando en Cristo Jesús, por el derramamiento de su sangre en la cruz, en paz puedes esperar el día, porque a todos nos llegará, de cerrar los ojos aquí y abrirlos en la eternidad y ser recibido en gloria con gozo? ¿En dónde estás? Ni el judaísmo legalista, ni ninguna religión podrá nunca contener la gracia del Evangelio. La gracia del Evangelio rompe, revienta, destruye toda religión humana. La ley, hermanos míos, apuntaba a Cristo, pero la ley no puede dar vida. Solo Cristo trae la plenitud del nuevo pacto. Solo Cristo trae la plenitud de vida eterna. La gracia y las obras de los hombres no se pueden mezclar. Escúcheme de nuevo. La gracia del Evangelio, que solo se recibe por la fe en Jesucristo, no se puede mezclar con las obras de los hombres. No se puede. Es imposible. Absolutamente imposible. El Evangelio nunca es Cristo más otra cosa. Jamás. Es solo Cristo. Solo su obra expiatoria, solo su redención, solo su cruz, solo su sacrificio, solo su muerte, solo su resurrección, solo Cristo, hermanos míos. El Evangelio no es algo que agregamos entonces a nuestra vida. El Evangelio es exclusivo, lo que quiere decir que si le añades algo, lo destruyes. Y hay gente que vive así. Hay gente que dice, vivo mi vida y a mi vida le agrego un poco de Cristo. A mi vida le agrego un poco de la verdad. A mi vida le agrego un poco de la Biblia. A mi vida le agrego un poco de ir a la iglesia. Pero mi vida sigue siendo mi vida. Hermanos, esto es lo que Jesús está diciendo que debe ser destruido. No se puede. Es todo o nada. O le seguimos con todo lo que somos, o no le estamos siguiendo en lo absoluto. Tenemos, por lo tanto, hermanos, que entender que Cristo no vino a reformar tu vieja vida, vino a darte una vida nueva. Muchas personas continúan viviendo en nuestro día pensando que el cristianismo es
una buena receta para mejorar tu vida un poco. Mire, yo digo muchas palabrotas. Creo que voy a empezar a ir a la iglesia y leer la Biblia para que yo deje de decirlas, porque la verdad es que es un mal hábito. Mire, yo la verdad tengo problemas con el alcohol y la bebida. Tal vez si encuentro ahí en la iglesia algún programa o algo que me ayude a dejarlo, será bueno para mí, porque la verdad el alcoholismo me trae problemas. Tal vez yo soy muy chismosa, dice una. Creo que debo ir a la iglesia y empezar a aprender de la palabra para yo pararle a esto. Hermanos, ciertamente todas esas cosas deberían irse de tu vida, pero no te confundas. Jesús no subió a la cruz, sufrió, fue atravesado, murió, fue sepultado, resucitó con poder y gloria al tercer día para que tú medio arregles las cositas que van mal en tu vida. No, Señor. El Señor Jesucristo derramó su sangre para darnos una vida completamente nueva, para destruir la antigua vida que tú vivías y empezar de cero una vida que es agradable a Él, porque es nueva, con un nuevo corazón, con una nueva mente, con una nueva manera de pensar, de vivir, de sentir, completamente nuevo. No puedes tener a Cristo y seguir aferrado a tus odres viejos. El vino nuevo del Evangelio exige estar en un nuevo corazón, porque no es posible mezclar ambas cosas. La religión muerta mata, ciertamente mata, pero el Evangelio es el que vivifica. El Evangelio rompe, transforma y renueva. No se trata de remendar nuestra vida, lo repito, es necesario revestirnos de Cristo completamente. Estás revestido de Cristo Jesús. Tienes vida eterna. Hermanos, probablemente la preocupación más grande que tengo con respecto a mi función y mi rol como predicador cada domingo sea esta: que muchos, habiendo escuchado predicaciones desde este púlpito, sigan muertos en delitos y pecados. No estar revestidos del Señor Jesucristo. Porque el día que cierren los ojos para pasar a la eternidad, se encontrarán con la terrible realidad del infierno. Solo el estar revestido de Jesús nos libra de la condenación. No es que me porto medio bien. No es que hasta amigos cristianos tengo. No es que yo no tengo nada en contra de eso. Si para ustedes funcionan, estará muy bien. No es que yo le hago mucho bien a mucha gente. No es nada de eso. Es la muerte sacrificial y expiatoria de Jesús en la cruz. Es su sangre la única que te puede dar vida. Solo su sangre, nada más, nada menos. Es necesario, por tanto, repito una vez más, revestirnos completamente de Cristo Jesús. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14 dicen lo siguiente: andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí está Pablo diciéndonos: nada de la vida antigua debe tener cabida en nuestra nueva vida en Cristo si estamos revestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué es estar vestidos del Señor Jesucristo? Hermanos míos, es buscarle a Él, amarle a Él, pensar como Él, actuar como Él, hablar como Él. Es amarle a Él por sobre todas las cosas. Es ir siendo conformados a la imagen de Jesús. Es por la fe, hermano mío, es recibir su verdad sin cuestionarla, sino abrazándola como lo único que puede transformarme. Estar vestido del Señor Jesucristo, hermanos míos, es toda mi confianza en Él. No tengo fuerzas, no tengo sabiduría. La sabiduría viene de Él, la fuerza viene de Él. Él me sostiene, Él me ampara. Mi mente está saturada de la Escritura, de sus palabras, de sus preceptos, de sus mandatos. Eso es estar revestido de Cristo.
Mis conversaciones giran en torno a Él. Lo que yo hago todos los días gira en torno a Él. Cómo me divierto incluso gira en torno a Él. ¿Qué cosa hago? ¿Qué decido hacer? ¿Qué cosas decido no hacer? Es en torno a Él. Estoy vestido de Jesucristo. Y lo más importante, que cuando los otros me ven a Cristo en mí. Si usted se viste de alguna manera, la gente le mira vestido así. No puede usted decirme, estoy vestido de saco y corbata, cuando a lo mejor tiene puesto unos jeans y una playera. Yo le voy a decir, no es cierto. No es cierto, estoy viendo que no. Estar vestido de Jesucristo es mostrar, hermanos míos, el fruto del Espíritu Santo a otros. Conectando, hermanos míos, con la enseñanza del domingo pasado. Gracia. Somos canales de gracia, de bendición. Somos aquellos pecadores que Dios en su misericordia transformó para ahora ser vehículos de esa gracia, de amor, de compasión. Hermanos, y todos quedamos cortos ante ese estándar. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Buscar más de Cristo, buscar más de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 22 a 24, Pablo dice esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando a aquellos creyentes en Éfeso, que ahora son cristianos, que habían abandonado la vida que tenían y ahora tienen una nueva vida, y les dice, en cuanto a esa manera que antes ustedes tenían de vivir, que ustedes saben cuál es, despójense del viejo hombre. Despójense del viejo hombre. Pablo está haciendo eco aquí de la enseñanza de Jesús con respecto a los odres viejos. Dice, despójense de eso. No es necesario nada más de eso en esta vida. Es incompatible con la nueva vida en Cristo. Dice, esa vieja vida, ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Está lleno de vicios, dice Pablo. Deséchelos. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Note la palabra, renovaos, cosa nueva, vida nueva, odres nuevos, vino nuevo. Todo es nuevo en Cristo. Él vino a hacer nuevas todas las cosas. Versículo 24, atención. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Note cómo el Señor está hablando a través de Pablo y nos dice, tiene que vestirse de ese nuevo hombre, pero ese nuevo hombre no lo va a encontrar en usted, no lo va a producir usted, no lo puede construir pensando en la carne y en el esfuerzo humano, porque dice, es creado por Dios. Dios es el que hace esta obra. ¿Según qué? Según Dios en su justicia y en su santidad. No soy yo quien impone, no es usted quien dicta, no somos los seres humanos los que hablamos y decimos así se debe vivir la vida cristiana, estas son las reglas. No, sino que ese nuevo hombre que Dios crea y que nos reviste de Él, que no es otro sino el Señor Jesucristo, es el que nos guía, es el que nos fortalece y el que nos sostiene para seguir avanzando y creciendo en esa justicia y en esa santidad que son determinadas por Dios. Estás aquí sentado hoy y no eres cristiano, no has hecho una confesión de fe. Necesitas a Dios urgentemente, más urgentemente de lo que puedas imaginar. Los días siguen pasando, las semanas se acumulan, los meses forman años, los años décadas, y no sabemos cuándo serás llamado a dar cuentas a tu Creador. Puede ser en muchos años, puede ser pronto, no lo sabes, pero hoy es el día de salvación. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo será salvo. Todo aquel que confiesa fe en Jesús verdaderamente y se arrepiente de sus pecados será salvo del juicio y la ira venidera. Mírate, examínate. Si no eres cristiano, mira. Probablemente eres joven y nada te duele. Pero te recuerdo que con el paso de los años empezarán esas señales a recordarte una cosa. Un día vas a morir. Un día dejarán de funcionar varias partes de tu cuerpo. Un día quizá empiezan las consultas médicas. Un día quizá te dicen, ahora tome esto todos los días de su vida que le quedan porque ya su cuerpo no funciona igual. Esas enfermedades, hermanos, sabemos que son producto del pecado en este mundo.
pero son para nosotros el recordatorio que no somos eternos. Vamos a enfrentar la muerte del cuerpo. Y después vendrá, para aquellos que no están en Cristo, la muerte segunda. Corre, huye. Urgentemente, ve a Jesucristo y abrázate a Él, que es el único que puede salvarte de la ira venidera. Solo Él puede. No es vida eterna, hermanos míos, aquella cuya fe, esa fe que muchos deciden profesar, un cristianismo de remiendo. Eso no es ser cristiano. El cristianismo de remiendo es el cáncer de la iglesia moderna en Occidente, déjeme decírselo. ¿A qué me refiero, hermanos, con cristianismo de remiendo? Lo que hemos hablado ya. Vengo a la iglesia para ser un poquito mejor persona. No te hace un poquito mejor persona el venir a la iglesia y no creer en Cristo. Te hace, de hecho, igual que un fariseo. Mucho peor. Al menos los que nunca vienen, al menos los que están perdidos en delitos y pecados, abiertamente saben que son pecadores. Pero muchos viniendo aquí sin estar en Cristo piensan, yo no doy el paso porque soy medio bueno. El que piensa ser medio bueno es malvado doble. Porque tiene un poco de aquello que cree que es verdad y eso lo inocula, lo vacuna en contra de la verdadera vida que el Evangelio trae. Y debemos ser muy cuidadosos con eso. Hoy enfrentamos, hermanos, el mismo peligro que los discípulos de Juan y de la gente alrededor de Jesús ese día. Evangelio más los sacramentos. Esa es la salvación que Roma propone y es falsa. Evangelio más moralismo. Esa es la salvación que propone el protestantismo liberal. Es decir, las iglesias que se han apartado, que aún diciendo predicar el Evangelio se apartan de la cruz de Cristo y solo quieren mejores y buenas personas. El Evangelio más las experiencias emocionales, esa es la salvación que el carismatismo superficial propone y es falso. En cada caso, hermano, el odre viejo no puede contener el vino nuevo. El Evangelio más cualquier otra cosa de invención humana, cualquier método del hombre es una religión condenatoria. El Evangelio no se puede acomodar a ti. Tú debes ajustarte al Evangelio por completo. El Evangelio no es un parche, hermanos, es una nueva vestidura. El Evangelio es la vida nueva que no cabe en odres viejos de religión humana. El Evangelio no se mezcla ni recibe ninguna otra cosa. O se recibe o se rechaza, pero no se combina. Si añadimos algo al Evangelio, lo destruimos. Porque el Evangelio no se trata de ti, sino de Cristo. Además os declaro, dice Pablo, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 a 4. Y Romanos 10, 11, 13 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hoy es el día de la salvación para todos aquellos que invoquen su nombre y crean en él. Para concluir, hermanos, este pasaje nos deja frente a una decisión ineludible. Jesús no vino a coser un parche a tu vida vieja, lo hemos dicho ya. No vino a mejorar tu religión muerta, lo hemos dicho ya. No vino a decorar un legalismo que practicas. Él vino a darte una vida nueva, un corazón nuevo, un pacto nuevo, un gozo nuevo. Los odres viejos, por tanto, no sirven. Tus obras, tus tradiciones, tu justicia propia no sirven para nada. Todo eso se romperá bajo el peso del Evangelio un día. El vino nuevo de Cristo no puede ser contenido por tu vieja vida. Y hoy el novio está presente. Hoy, por la Escritura y por su palabra, el esposo de la iglesia hace presencia y dice que te ofrece ese vino nuevo del Evangelio.
Te pido que no lo rechaces, que no te aferres a lo viejo. Te pido que no pretendas remendar lo que es irreparable. O dejas atrás tu odre viejo, o te pierdes del vino nuevo que Cristo trae. O abrazas a Cristo o te quedas con tu religión muerta. Ven a Cristo, entrégale tu odre roto, entrégale tu vida sin sentido y recibe el vino nuevo de la gracia. Vive en la plenitud de su gozo hoy mismo. ¿Por qué esperar más? ¿Por qué decir otro día? ¿Por qué decir quizá cuando lo sienta en mi corazón? No se trata de sentimientos, se trata de la verdad. Y la verdad es que sin Cristo nadie escapa de la condenación. Tú no necesitas un parche en tu vida, necesitas un Salvador porque estás muerto. Tus obras, tus tradiciones, tus rituales nunca pueden salvarte, nunca lo harán, nunca lo ha hecho. Son odres viejos que se rompen bajo el peso de tu culpa. Pero la esperanza es esta. Solo Cristo derramó su sangre en la cruz para darte un corazón nuevo, para limpiar tu pecado, para vestirte con tu justicia perfecta. Por lo tanto, el llamado es urgente, hoy mismo, hoy, ahora, aquí, ya. Abandona tu odre viejo y ven al novio, recibe el vino nuevo del Evangelio y recibirás perdón, gozo y vida eterna en Jesucristo. No lo pospongas, no lo rechaces, no lo ignores. Cristo vino para darnos vida nueva, esa vida nueva que tu alma necesita. Oremos. Señor y Padre, damos gracias, bendito, por tu misericordia y bondad, Señor, por tu sacrificio en la cruz, Señor Jesucristo, te alabamos. Gracias por darnos vida nueva. Gracias por salvarnos, Señor, del pecado en el que vivíamos y salvarnos aún de la religión muerta en la que vivimos muchos antes de conocerte. Gracias, Señor, porque en ti encontramos ese gozo, Señor, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, abrazados a la certeza, Señor, de que tú estás con nosotros siempre. Te pedimos, Padre, en tu misericordia, des esa vida nueva a todos los que están muertos hoy. Y te pedimos también, Señor, que aquellos que vivificaste por misericordia, por el poder de tu Espíritu, aprendamos, Señor, a desechar lo viejo y a revestirnos cada día de una manera más propia, de una manera más diligente, de una manera más intencional de la justicia de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén.